¿Alguna vez te has preguntado por qué existe un conflicto entre Israel y Palestina? Una pregunta que resuena en todo el mundo. El conflicto Israel-Palestina ha sido un tema candente en los debates internacionales durante décadas. Es un problema complejo, arraigado en la historia, la política y creencias profundamente arraigadas. Desde las calles de Jerusalén hasta los pasillos de las Naciones Unidas, el conflicto continúa moldeando el discurso global. Pero para comprender verdaderamente las razones detrás de esta lucha duradera, debemos sumergirnos en la historia. Las raíces del conflicto Israel-Palestina se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue durante este periodo que surgieron dos movimientos significativos en la región, el sionismo y el nacionalismo árabe. El sionismo, nacido de un anhelo de un hogar para el pueblo judío, fue impulsado por siglos de persecución y el sueño de establecer un Estado judío en la tierra de Israel, una tierra con profundas conexiones ancestrales y espirituales para los judíos. Al mismo tiempo, el nacionalismo árabe estaba en auge, impulsado por un creciente deseo de independencia del dominio otomano y un Estado árabe unido que abarcara desde la península arábiga hasta el creciente fértil, lo que incluía Palestina, una región rica en historia y significado cultural para el pueblo árabe. En medio de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña emitió la Declaración de Balfour en 1917, expresando su apoyo británico a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, la declaración también prometía que no se haría nada para perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político disfrutados por los judíos en otros países. En efecto, fue una promesa a dos pueblos por la misma tierra, una promesa que resultaría imposible de cumplir. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó al colapso del Imperio Otomano, y Gran Bretaña tomó el control de Palestina bajo un mandato de la Liga de Naciones, lo que complicó aún más la situación. Con el aumento del sionismo, la inmigración judía a Palestina aumentó, lo que provocó tensiones entre los inmigrantes judíos y la población árabe. En medio de estas crecientes tensiones, las aspiraciones nacionales en conflicto de las poblaciones judía y árabes se movieron inexorablemente hacia una colisión. La tierra que era un faro de esperanza para unos era el hogar ancestral para otros, y ambos se negaban a renunciar a sus reclamos. Se sembraron las semillas del conflicto, y el escenario estaba listo. Mientras el mundo se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones tomó una decisión que tendría consecuencias de largo alcance, marcando el comienzo del mandato británico de Palestina. Un periodo que sembraría las semillas del conflicto entre las poblaciones judía y árabe en la región. Durante este periodo, hubo un aumento dramático de la inmigración judía a Palestina, en gran parte impulsado por el aumento del antisemitismo en Europa. El flujo de colonos judíos fue percibido por la población árabe como una amenaza a su tierra, lo que resultó en un cambio demográfico significativo con la población judía en la región aumentando del 11% aproximadamente en 1922 a casi el 30% al final del mandato. Este cambio no ocurrió sin resistencia. La comunidad árabe, sintiéndose amenazada por la transformación demográfica y el favoritismo percibido de los británicos hacia los inmigrantes judíos, reaccionó enérgicamente. Esto llevó a la revuelta árabe de 1936 a 1939, un levantamiento violento contra las autoridades británicas y los inmigrantes judíos. La revuelta resultó en severas represalias británicas, alienando aún más a la población árabe. Los británicos, en un intento por recuperar el control, propusieron la partición de Palestina en estados judíos y árabes separados. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por ambas partes, avivando aún más las llamas del conflicto. El periodo del mandato fue una época de cambios intensos y creciente tensión, marcada por el nacimiento de dos movimientos nacionales, cada uno reclamando la misma tierra. Las tensiones iban en aumento, y el escenario estaba listo para un gran enfrentamiento. Era como una bomba de tiempo esperando explotar en el conflicto prolongado que conocemos hoy. La apertura de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto sirvieron para intensificar el conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó conmocionado. El Holocausto cobró la vida de 6 millones de judíos, devastando una comunidad y encendiendo una determinación feroz por un hogar. Esto condujo a un aumento significativo de la inmigración judía a Palestina, ya que miles de sobrevivientes buscaron refugio en la tierra que consideraban su hogar ancestral. Las tensiones se intensificaron. En ese momento, Palestina estaba habitada principalmente por población árabe, que había vivido allí durante siglos. La repentina llegada de inmigrantes judíos fue recibida con resistencia y una violenta reacción por parte de la comunidad árabe.
vieron esta oleada de inmigración como una invasión que amenazaba su tierra, su cultura y su forma de vida. Mientras tanto, la comunidad internacional, lidiando con la culpa del Holocausto, se inclinaba hacia el apoyo a la creación de un Estado judío. Esto llevó a las Naciones Unidas a proponer un plan de partición en 1947 que buscaba dividir Palestina en estados judíos y árabes separados, con Jerusalén bajo administración internacional. Sin embargo, la propuesta de partición fue recibida con fuerte oposición de las naciones árabes, que la vieron como una grave injusticia y una imposición de las potencias occidentales que infringía sus derechos. La comunidad judía, por otro lado, aunque no totalmente satisfecha, aceptó el plan, viéndolo como un paso crucial hacia la realización de su sueño de un hogar. Este desacuerdo sentó las bases para la Guerra Árabe-Israelí de 1948, un conflicto sangriento que fue el primero de una serie de guerras por el territorio. La guerra terminó con Israel expandiendo su territorio más allá de los límites propuestos por la ONU, lo que inflamó aún más la situación. Israel se estableció como un Estado, pero a un alto costo. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial no solo intensificó el conflicto, sino que lo transformó en una lucha prolongada que daría forma a Oriente Medio y, de hecho, al mundo durante décadas por venir. Han pasado décadas, y sin embargo, el conflicto continúa latente, como una espina persistente en el costado de la armonía global mientras las páginas del calendario avanzan. El conflicto Israel-Palestina sigue siendo un problema persistente en el camino hacia la armonía mundial. Desde el año 1948, esta tierra ha sido un escenario de guerras y levantamientos, cada evento dejando una cicatriz más profunda en su historia y su gente. El escenario se estableció con la Guerra Árabe-Israelí, una lucha por el control que dio lugar al nacimiento de una nueva nación en medio del caos tumultuoso. Le siguió la crisis de Suez, un testimonio de las ramificaciones globales de este conflicto regional. La Guerra de los 6 días, la Guerra del Yom Kippur, la Guerra del Líbano, cada uno escribió un capítulo en la dolorosa narrativa de esta tierra. Luego vinieron las intifades, los levantamientos. La primera intifada de 1987, un clamor espontáneo contra décadas de frustración y desesperanza. La segunda intifada, que estalló en 2000, fue aún más violenta y mortal, dejando miles de vidas perdidas y muchas más para siempre cambiadas. Hoy en día, el conflicto continúa. Las personas de Israel y Palestina viven en una realidad donde la paz parece un sueño lejano. Los muros que los separan no son solo físicos, sino también psicológicos, construidos de miedo, desconfianza y malentendidos. Cada cohete disparado y cada ataque de represalia profundizan estas divisiones, haciendo más largo y arduo el camino hacia la reconciliación. Ya no se trata solo de tierra o religión, se trata de dignidad, justicia y una generación de niños que crecen en medio del miedo y la violencia. Se trata de familias destrozadas y sueños desmoronados. Se trata de un futuro secuestrado por los problemas no resueltos del pasado. Sin embargo, en medio de la desesperación, queda un destello de esperanza. Las iniciativas de paz, aunque frágiles, continúan luchando por una solución. Las personas de ambos lados anhelan un día en el que puedan vivir libres del miedo y el conflicto. Los ecos de la historia resuenan en el presente, dando forma a la vida de millones. El conflicto entre Israel y Palestina es más que un problema político, es un problema humano, un testimonio de nuestra lucha colectiva por la paz, la justicia y la comprensión. Es un recordatorio de que la historia, cuando no se resuelve, puede proyectar largas sombras sobre el futuro. Entender las raíces de este conflicto es el primer paso hacia la búsqueda de una solución, y quizás algún día prevalezca la paz.